Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga más. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque Él nos concede este hermoso privilegio de estar en la casa del Señor, que es con un propósito de buscarle, de alabarle, glorificarle y exaltarle, la cual, mis queridos hermanos, hoy, ayer, ahora, ha habido un pueblo que le ha alabado y le ha glorificado a nuestro Señor, y eso es digno, mis queridos hermanos, que lo admiremos, porque cuando el pueblo se dispone a alabar a Dios, otras cosas suceden. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. El Señor bendiga grandemente a los hermanos que han desempeñado privilegio. Que el Señor le bendiga grandemente a los hermanos, a los amigos que nos visitan, a los papás de nuestro hermano pastor que están acá. Que el Señor les bendiga grandemente y les decimos que se gocen con los que se gozan. Bendito, alabado sea el nombre del Señor. Mandamos un saludo a nuestro pastor, ¿verdad? Tal vez está viendo la transmisión, pues él ha estado un poquito mal de salud, pero aquí está el pueblo alabando a Dios y vamos a orar por él para que sea el Señor restaurándolo, levantándolo y dándole esa fuerza. Aleluya. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque creo que lo extrañamos, ¿verdad? Aleluya. Espérate que venga. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a ir rápidamente al libro de los Hechos, en su capítulo 1 y versículo 4. Estaremos leyendo, mis queridos hermanos, el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4 y 5, y de ahí nos vamos a brincar al versículo 8. Gloria a Dios. ¿Todos lo tenemos? Habiéndolo encontrado, mis queridos hermanos, le vamos a dar lectura tal como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en los últimos de la tierra. Antes que se siente, mis queridos hermanos, yo quiero que lea otro poquito más conmigo. En el libro Siempre los Hechos, capítulo 3, versículo 4, versículo 2. Y era traído un cojo de nacimiento, y aquí ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban dentro de entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijándose en los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te doy. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se afirmaron los pies y tobillo, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, y andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Que el Señor bendiga grandemente su palabra. Mis queridos hermanos, hemos leído dos porciones de la palabra, en la cual, mis queridos hermanos, en el primer pasaje que hemos leído, hemos encontrado un mandato. En el segundo, mis queridos hermanos, hemos encontrado una promesa. Y en la tercera hemos leído los resultados de esa promesa. La cual, mis queridos hermanos, la victoria está en obedecer el mandato de Dios. La promesa está, mis queridos hermanos, la victoria está en obedecer el mandato que Dios ha dado a su pueblo. El Señor le dio un mandato a este pueblo, a estos hombres que Él había elegido, y les dijo:
mis queridos hermanos, que no se fueran a mover de donde Él les había dicho. Y lo lindo, mis queridos hermanos, que no les dijo la promesa va a venir mañana, va a venir pasado mañana, va a venir en 3 días, en 5 días, sino que solamente le dijo en muchos días. La cual, mis queridos hermanos, estos hombres tenían que estar pendientes esperando la promesa que el Señor les había dado. Y ahora en día, mis queridos hermanos, nosotros estamos atentos, mis queridos hermanos, esperando la promesa que el Señor ha dado. ¿Y cuál es la promesa, mis queridos hermanos? La promesa que el Señor ha dado a su pueblo, que Él viene por una iglesia, esté preparado uno o no lo esté alabándole o no lo esté en la congregación o no esté, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, dice su palabra. Este pueblo, mis queridos hermanos, estos hombres, me imagino que estaban pendientes a la promesa que el Señor había dado. Mis queridos hermanos, porque el Señor ha prometido desde el principio, mis queridos hermanos, ha dado promesa a nosotros, mis queridos hermanos, en las escrituras. Cuando leemos esta palabra, vemos que Él ha prometido cosas lindas y hermosas a todos nosotros, pero hay que confiar en el grande y el poderoso, que el que lo ha cumplido, el que ha prometido lo va a cumplir, porque Él es el Rey de gloria, el que los promete que va a venir por nosotros. ¿Cuánto le esperan al Señor? Mis queridos hermanos, estos hombres estaban atentos al mandato que el Señor les había dado, a algo que les había prometido. Mis queridos hermanos, ahora la iglesia no tiene que descuidarse lo que el Señor ha prometido para su pueblo. El Señor ha dicho, mis queridos hermanos, que hay que estar preparados para cuando el Señor venga, seamos transformados y levantados a la boda del Cordero, alabarle y glorificarle al grande y maravilloso, nuestro sublime, nuestro príncipe de paz. Estos hombres, mis queridos hermanos, estaban atentos a lo que el maestro les había dicho. Me imagino, mis queridos hermanos, que no ellos ni se querían mover de aquel lugar donde estaban. Así como usted no quiere salir de la congregación esperando la promesa del Cristo de la gloria. Y si Él lo ha prometido, lo va a cumplir, pueblo de Dios. Hay que creer en el grande y poderoso, nuestro Redentor. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, pero ahora hemos descuidado eso. Hemos descuidado lo que el Señor ha mandado a su pueblo. Hemos descuidado los mandatos de Dios. Y el Señor, mis queridos hermanos, los ha querido guiar por sendas de justicia. Nos ha querido guiar, mis queridos hermanos, por los mandamientos que Él ha dado. Mis queridos hermanos, pero hemos reprochado lo que el Señor dijo en el versículo 4. Estando juntos les mandó a que no se moviesen de Jerusalén. ¿Cuánto, mis queridos hermanos, los movemos sin dirección de Dios? En estos tiempos, mis queridos hermanos, por eso, mis queridos hermanos, es que fracasamos en este camino, porque los movemos sin la dirección de Dios. Mas cuando ponemos en primer lugar a nuestro Dios, ahí estará la victoria. Y la victoria, mis queridos hermanos, el Señor la quiere dar para cada uno de nosotros. ¿Cree que el Señor quiere que nosotros estemos en derrota? El Señor no quiere, mis queridos hermanos. El Señor quiere un pueblo en victoria. Pero ¿cómo podemos obtener la victoria? Obedeciendo a sus estatutos, obedeciendo a sus mandatos. Mis queridos hermanos, el Señor les dijo, va a venir algo poderoso, algo maravilloso, mis queridos hermanos, que cuando ustedes pongan sus manos, los enfermos serán sanados, los paralíticos van a caminar, los ciegos van a ver, los muertos se van a levantar. ¿Y por qué? Porque tenemos un Dios grande y poderoso. Alabado sea su nombre.
Mis queridos hermanos, tal vez había mucha gente que ponía, ya veremos en el capítulo 3, la mirada en Pedro, porque la palabra dice que aún con la sombra se sanaban los enfermos, pero no era Pedro, no era la sombra, sino era el poder de Dios, el que viene de lo alto. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, pero lo que yo le quiero decir en esta hermosa tarde, que obedeciendo a los mandamientos de Dios, vamos a tener victoria en este camino. Vamos a tener victoria en este camino. Pero obedeciendo su palabra de Dios. Mis queridos hermanos, vea bien, estos hombres fueron revestidos del poder de Dios. Fueron llenos del poder de Dios, mis queridos hermanos. Que mis queridos hermanos, la gente venía de las aldeas, de todos lugares, mis queridos hermanos, pero hay unos que entendían que no era Pedro, no era Juan, era el poder de Dios, y ese poder aún está aquí en la iglesia. Bendito y alabado sea su nombre. ¿Cuántos creen que todavía está ese poder? Mis queridos hermanos, aún ese poder está para la congregación. Pero somos rebeldes, mis queridos hermanos. A veces que no queremos obedecer la palabra de Dios. No queremos obedecer los estatutos de Dios. Mis queridos hermanos, estos hombres fueron aprobados por Dios. Fueron aprobados, mis queridos hermanos, que desde el momento, mis queridos hermanos, que les dijo que no se moviesen. Miren, mis queridos hermanos, yo les voy a decir algo en esta hermosa tarde. A nosotros lo que nos está costando son las cosas pequeñitas. Las cosas grandes no. Aquí no vemos que un hermano que se diga que anda en adulterio, en fornicación, pero cuando vienen y le dicen siéntese en la silla del frente, no, es que yo allá me quiero sentar. Algo sencillito, hermano. Pero un pueblo de Dios tiene que ser diferente, hermano. Un pueblo de Dios tiene que obedecer, no, mis queridos hermanos, al hombre, sino a Dios. Una cosa sencilla, mis queridos hermanos, que puede transformar al hombre. Y por eso es que el Rey de Gloria dice: obedeced a mis estatutos y recibiréis poder, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y aún en los confines de la tierra. Alabado sea su nombre. El Señor, mis queridos hermanos, quiere que nosotros, que la gente lo vea y el evangelio sea reflejado en nosotros. Mis queridos hermanos, vamos en un lugar, le cedamos el paso al prójimo y digan: pucha, que este es diferente. Pero esas cositas pequeñas que nos está faltando, hermano, cositas sencillas, ¿sabe que lo más pequeño nos está costando a nosotros? Lo más pequeño, lo más pequeñito, hermano, lo más simple. Mis queridos hermanos, lo más simple es que al pueblo de Dios le está faltando. Mis queridos hermanos, algo simple que el Señor les dijo: no se muevan de aquí. Ahora le digo, ¿cree que siendo el Señor poderoso, lo revistió del poder de Dios en el lugar donde les mandó? ¿Cree que no lo hubiera revestido en Samaria también? Lo hubiera podido hacer. Pero el Señor lo que quiere ver es obediencia para su pueblo. ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia. Pero hay que obedecer la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, cuando el Señor los ha dicho: no te mováis de aquí, no hay que moverlo, porque allí, mis queridos hermanos, el Señor los quiere llenar de su presencia, de su amor, de su misericordia, porque Él es bueno y grande en su misericordia. Alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, no había diferencia en eso. Y no lo hay, yo no lo veo. Pero algo sencillo, mis queridos hermanos, tiene suma importancia para el Señor. Mis queridos hermanos, tiene que haber un pueblo obediente
a los mandatos de Dios. Por medio, mis queridos hermanos, de obtener esta obediencia, vamos a recibir lo que dice el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por medio de la obediencia vamos a obtener la promesa de Dios. Mis queridos hermanos, el Señor ha prometido que todo aquel que en Él crea y persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuál es la promesa? El que ha creído en Él y persevere hasta el fin, este será salvo. Simple y sencillo. No corriendo, sino llevando este evangelio, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque como vemos en la tierra, que hay carrera en la cual solamente el primero tiene una ganancia, es coronado. Pero Pablo dice, aquí todos los que lleguen recibiremos nuestra paga. Por eso, mis queridos hermanos, la palabra dice, cree en el Señor y perseveremos hasta el fin y seremos salvos. Número uno, no queremos creer, no queremos perseverar, no queremos obedecer. ¿Cómo vamos a ser salvos? La palabra dice, vea cómo promete el Señor por medio de peticiones. Dice, venid a mí tal como estéis, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La cual el Señor promete un descanso para nuestras vidas, hacerlos descansar del pecado de este mundo. Pero Él pide algo y dice, venid a mí tal como estéis. Pero no queremos venir a Dios. ¿Cómo queremos el descanso de Dios? Cuando no queremos venir a Dios. Ya voy a terminar, hermano. Mis queridos hermanos, no queremos venir a Dios, no queremos obedecer lo que el Señor nos pide. Mis queridos hermanos, a ellos les dijo, no se muevan de aquí, pero nosotros queremos andar para arriba y para abajo. Pero mis queridos hermanos, hay que permanecer donde el Señor diga para ser revestido del poder de Dios. Alabado sea su nombre. A su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, algo sencillo que los está dañando. Cosas sencillas, mis queridos hermanos. Vean estos hombres, como les repetí desde el principio. Estos hombres se han de haber podido mover. Y yo no veo algo malo. Pero vamos a lo que la palabra de Dios dice. Mis queridos hermanos, los estatutos del Señor son rectos, mis queridos hermanos. Si Él lo dice de esta forma, tiene que ser. De esa forma tiene que ser. Y si yo le vengo a predicar un evangelio, una doctrina diferente, ¿qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Pablo? Mis queridos hermanos, no podemos predicar un evangelio diferente a lo que está en la palabra de Dios. No puedo venir a hacerle creer a usted algo diferente que no está en la palabra de Dios. Hay traducciones de las palabras de Dios que Pablo habla fuerte de esto. Y dice, aún sea maldito. Mis queridos hermanos, porque hay que tener cuidado con la palabra de Dios. ¿Cómo yo le voy a venir a querer inculcar algo que no tiene un fundamento bíblico? Mis queridos hermanos, si el Señor les dijo, no te mováis de aquí, ¿por qué hay que moverlo? Mis queridos hermanos, y esto tal vez lo podemos tomar, que no se vaya de la iglesia. Mis queridos hermanos, pero en nuestra vida personal también. Hay en trabajos que andamos, mis queridos hermanos, tal vez el Señor los ha bendecido con un trabajo, pero como no nos gusta obedecer jefe, no queremos tener jefe. Oh, solo a mí me manda. Oh, y ese no es mi trabajo. Mis queridos hermanos, andamos para arriba y para abajo como nube que lleva el viento.
Pero cuando tenemos una firmeza, vamos a obtener la victoria. Y no le voy a decir que usted no se puede salir de trabajo, pero pídale la dirección a Dios. Porque yo le puedo decir, hermano, deje ese trabajo. Espere, venga bien que yo lo mantenga después. Mis queridos hermanos, cuando obedecemos de Dios, cuando obedecemos a Dios, vamos a ver la victoria de Dios. Estos hombres, mis queridos hermanos, obedecieron y obtuvieron la victoria. Mis queridos hermanos, todos los enfermos eran sanados, los muertos eran resucitados, porque el poder de Dios estaba con ellos. Mis queridos hermanos, el poder de Dios estaba ahí. El poder de Dios los acompañaba donde fueran. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y vimos también el versículo, el capítulo 3. Vean, mis queridos hermanos, estos hombres poniendo en práctica lo que el Señor les dijo. Yo me imagino que Pedro, mis queridos hermanos, ha de haber dicho, bueno, obedecimos al Señor, recibimos la promesa, vamos a ver si esto es cierto. Y ven aquel cojo ahí y le dice, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Miren, mis queridos hermanos, qué poder. Pero ¿por qué, mis queridos hermanos? Por la obediencia a Dios. Yo quiero que usted, si puede, pues que lea conmigo. Vamos a ir a 2 de Reyes, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 10. Vamos a ver algo hermoso ahí. Mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios. Capítulo 5, versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpio. Mis queridos hermanos, ahí está hablando la palabra de Dios. Dice que había un hombre que tenía una lepra, y él, mis queridos hermanos, la muchacha criada que tenía le dijo, Señor, si tú estuvieras en Jerusalén, tú fueres salvo, tú fueres sano, porque allá hay profetas de Dios. La cual estaba hablando de Eliseo. Mis queridos hermanos, y este hombre se interesó en eso y dijo, yo voy a ir. Mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios que este hombre vino, y lo que acabamos de leer es el mensaje que mandó Eliseo a Naamán. ¿Y qué es lo que yo le quiero decir? Le dijo, ve al Jordán y zambúllete 7 veces y tú serás sano. Algo sencillo. Este hombre dice, al caso allá, yo quiero que lea conmigo para que no diga después que le miento. Versículo 11, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Versículo 12. Habana y Farpa, ríos de Damasco, es el punto que yo quería llegar. Al caso dice, estos ríos no son más limpios que este Jordán. Pero no es lo que usted está pensando, es lo que el Señor ha mandado. Usted puede decir, pero es que esto no me gusta, esto está malo, esto no está aquí, pero es lo que el Señor ha mandado. No le corresponde a usted cambiarlo, lo que le corresponde es obedecerlo. Mis queridos hermanos, si este hombre no hubiese obedecido, aún él diciendo, ¿acaso aquello no está mejor, no está más limpio? Pero lo que el Cristo ha mandado, eso se hará. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, al hombre le parece de locura los mandatos de Dios.
Le dijo, este hombre decía, ¿cómo yo voy a ir a esta suciedad? Pero es lo que el Señor manda. Versículo 13. Mas su criado se acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara algo grande, alguna cosa grande, ¿no lo haría? Mira, hermano, si el profeta le hubiera dicho, hablando ahora en lo presente, dame $1,000,000, se lo da. Pero como lo mandó algo sencillo, no lo quería hacer. Y cuando nos mandan algo sencillo, no lo queremos hacer. Ahí es donde el problema de la iglesia ahora en día. Lo sencillo, lo pequeño, es que los está estorbando en este caminar. Los criados se le acercan y le dicen, pero si te mandara algo grande, ¿tú no lo harías? Hacer algo grande, mis queridos hermanos, trabajar 1 mes, 2 meses, 1 año, ¿no lo haría? Este hombre lo hubiera hecho. Le digo, pero es algo sencillo lo que te está pidiendo. Y esto, mis queridos hermanos, es algo sencillo lo que el Señor los está pidiendo. Pero como a nuestra vista no los parece, no queremos. No queremos. Cuando alguien dice, el hermano fulano, lo vemos que en el futuro va a predicar, decimos, no, yo no lo creo, si ni talle tiene. Es que queremos ver lo que Dios está viendo. No queremos ver que Dios llama a preparar al hombre. Dios lo llama, Dios lo prepara. Yo le digo que si ahora en día a un pastor mandara a ungir a David, yo digo que hubiera regresado y hubiera dicho, a ese niño no. A ese niño no. A ese niño no. Pero ¿por qué, mis queridos hermanos? Porque no estamos viendo lo que Dios ve. Mis queridos hermanos, Dios levanta al hombre de la nada. Ha levantado, mis queridos hermanos, a niños, a jóvenes, a adultos, para predicar la palabra de Dios. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, algo sencillo. Y eso es lo que los está perjudicando ahora en día. Este hombre hubiera obtenido la victoria si no hubiera hecho caso. No la hubiera obtenido. Y esa lepra, mis queridos hermanos, era algo mortal. No era una gripe, no era un dolor de cabeza, era algo mortal. Pero si no hubiera obedecido, cosa sencilla, bajarse, boom, 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 7 veces y ya. Algo sencillo. Aleluya. Pero mis queridos hermanos, eso los está dañando a nosotros ahora en día. Eso los está dañando, mis queridos hermanos. Obedecer las cosas, lo que Dios ha mandado, algo sencillo. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios dice que llegaron y le dijeron a preguntarle al Señor, mis queridos hermanos, que qué era lo que el Señor mandaba, que amara a Dios sobre todas las cosas. Sí, le dijo, pero también que ame a su prójimo como a él mismo. Algo sencillo. Usted paga por querer al prójimo, usted no paga. Pero si le dicen, mira, aquel que no traga, tenés que estar dando 100 mensual, lo da los 100 mensual mejor. Pero porque no queremos los mandatos de Dios. Algo sencillo, mis queridos hermanos. Algo sencillo que el Señor ha dicho, mis queridos hermanos, que sin esas cosas pequeñas no llegaremos al final. Mis queridos hermanos, esto es que los pongamos alerta. Porque mis queridos hermanos, ¿de qué nos sirve que no cometamos pecados grandes? Pero si en cosas pequeñas estamos fallando. Es de ponerlos alerta, mis queridos hermanos. Si queremos tener esta victoria que estos hombres tuvieron, mis queridos hermanos. Y ¿sabe qué? Cuando estos hombres fueron llenos del poder de Dios, tuvieron persecución, tuvieron adversidades, problemas y dificultades. Pero Jehová, el grande y el poderoso, estaba peleando la batalla. Bendito y alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios dice allá
en Josué 1:6, capítulo 6, versículo 1, que les dijo Jehová cuando iban a obtener aquella ciudad de Jericó. Mis queridos hermanos, algo sencillo. Les dijo: estén alrededor de la ciudad por 6 días y al 7º día den 7 vueltas más. ¿Por qué no a la primera? Pero es algo que Dios está pidiendo de esa manera. Me está diciendo que en 6 días de 6 vueltas y cuando termino la otra que dé 7 más. ¿No crees que los aparece? Nosotros dijéramos: ¿y ahora qué pasó? 7 más. Pero es que así obtenemos la victoria. Mis queridos hermanos, la palabra narra que ese Jericó, mis queridos hermanos, tenía muros que nadie los podía llegar y derrotar. Pero cuando llegó Jehová de los ejércitos, no hay muro, no hay muralla que lo pueda detener, porque Él es el grande y el poderoso. Bendito sea su nombre. Qué lindo, mis queridos hermanos. Vea bien, mis queridos hermanos, cosas que a nosotros nos parece que dimos, pero esto está raro. Pero es que el Señor así trabaja. No sabe que a los cristianos, le voy a dar una noticia, pero no se vaya a desconsolar usted, que a los cristianos les dicen que estamos locos. Entonces, que no le parezca que le digan que está más loco. Mis queridos hermanos, para los que se pierden esto es locura. Pero para el pueblo de Dios no tendría que ser así. Mis queridos hermanos, el Señor ha venido llamando al pueblo a una obediencia de sus estatutos. Mis queridos hermanos, a cosas pequeñas en las cuales que también tenemos que obedecer. Mis queridos hermanos, estos hombres recibieron, mis queridos hermanos, una promesa grande, pero cumplieron por el mandato que se les había dado. Y aquí, como lo decía anteriormente, en el versículo capítulo 3, versículo 2, ahí lo ponen a prueba cuando ven al paralítico. Y versículo 4 le dice Pedro, con Juan fijándose en los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Vea bien, la expectativa de este cojo era recibir una moneda, pero recibió la sanidad. Algo grande que Pedro aquí me conmueve cuando Pedro le dice, versículo 6, mas Pedro dijo: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te doy. Yo me imagino, mis queridos hermanos, que Pedro y Juan así andaban, mire, sin ninguna moneda, pero andaban el poder de Dios. Andaban el poder de Dios. ¿Y cuál es la diferencia ahora en la iglesia, ahora en día? La iglesia está, mire, pero cargada de billetes, pero de poder de Dios nada. Miremos la oración y miremos la cuenta del banco y ahí lo vamos a dar cuenta. Y esto, mis queridos hermanos, esto es para el pueblo de Dios y para la iglesia de Cristo también. Porque ahora, mire, las iglesias solo para adentro, mire. Tuve la oportunidad de hablar con un hermano y me dijo: hermano, fíjate aquí que estamos arruinados en la iglesia. ¿Y eso por qué, hermano? Solo como 2 o 3 diezman y toda la iglesia no diezma. Y le digo: hermano, pero ustedes le están administrando bien los diezmos del Señor. Y hasta peló unos ojos que le aseguro como que lo había golpeado. Y me decía: hermano, que eso sí yo creo que no. Entonces, ¿cómo espera usted que el pueblo diezme cuando no le está dando el uso que la palabra dice? Eso es el diezmo. Miren, lo que queremos es recoger y recoger. Recoger y recoger. Y esa cuenta, mire, es lo que queremos. Que esa cuenta vaya creciendo. Vemos una familia necesitada de la congregación. La vemos que no trabaja ni nada, pero no somos dignos de sacar un billetillo de ahí. Y esto es para los hermanos individuales también. Y gloria a Dios que hay hermanos han testificado que, mire,
han tenido que aflojar. Y no es porque el pastor les ha dicho ni Wilfredo, sino porque Dios los ha tocado. Pero esto va para parejo, hermano. Cuando veamos una necesidad, actuemos. ¿Sabe que el predicador, hermano, tiene que predicar esta palabra cuando Dios ha tratado con esta palabra? Yo una vez testificaba, mis queridos hermanos, yo andaba solamente $2 en la bolsa y recogíamos una ofrenda aquí para alguien. Mire, y había como que alguien me decía, y solo los $2 vas a dar. Y yo decía, mire, yo hablando, no sé con quién hablaba, pero solo estos 2 ando. Y me decía, y no en el banco, no, pero en el banco tenés. Y mire, hermano, anduve una semana con eso, hasta que fui al banco, saqué y después anduve buscando, preguntando dónde vivía esa vida. Y ahora esa vida ya no está aquí con nosotros. Ya partió a la presencia del Señor. Pero hermano, si yo no hubiera obedecido a eso, yo no creo que el enemigo me haya puesto eso. Como yo no dijera, puchica, le negué a aquello que el Señor me tocó. Vemos la necesidad, hermano, pero no somos quienes sacamos de $50,000, $100,000, unos $300 para darle a aquella familia. Pedro le dijo, no andamos oro ni plata. Estos andaban revestidos del poder de Dios. Pero ahora estamos enfocados en el billullo. Uy, uy, uy. Hermano, ¿verdad que ya cuando tocamos el billete, ahí es otro billete? Hermano, cuando veamos la necesidad, actuemos. Yo una vez le decía a un hermano, puchica, yo veo una necesidad y después, mire, sentí como, pero si vos la estás viendo, actúa. Vaya, gracias, Señor, dije yo. Hermano, pero cuando vemos, la congregación ve una necesidad, hay que actuar. ¿Para qué eran esto? Dice la palabra de Dios. Dice que estos apóstoles, hermanos, hasta hicieron, como le llama usted, una directiva. Hermano, escogieron líderes para ver la necesidad del pueblo. ¿Y a dónde están los líderes ahora? Los líderes están no para ver la necesidad del pueblo. Mis queridos hermanos, hay que ver la necesidad del pueblo. Siquiera dijeran, mire, vinieron, vamos a poner unos líderes para que anden, vean que cuando hay necesidad hay que actuar. Vamos a poner unos 4 líderes. No, no queremos. A mí no me ponga el líder de eso. Y no crea, hermano, no es fácil. Mis queridos hermanos, porque aún el Señor ha tratado con mi vida. Yo una vez le dije al Señor, yo quiero el privilegio que nadie lo quiere. No, hombre, si ningún 5 estaba terminando. Pero ¿por qué, mis queridos hermanos? Yo le dije, Señor, perdóname, no sabía lo que yo hablaba. Hermano, mire, cuando le pedimos al Señor que los abra la vista espiritual para ver la necesidad, Dios se la va a abrir, hermano. Pero después usted le va a decir, Señor, cégame, por favor. ¿Por qué? Porque eso no lo queremos ver. Eso no lo queremos ver. Ya se puso tremendo esto. Mis queridos hermanos, esto no es para que los dañe, esto es para que actuemos. Para que actuemos nosotros, mis queridos hermanos. Si Dios lo hace ver algo a usted, actuemos, hermano. Y el hermano está pidiendo. Porque ahora todo lo agarramos al revés, hermano. Pero no, hermano, hay que decirle al Señor, Señor, ayúdame cuando esté en la necesidad. Quebranta esto. Para que con poquito yo ayude a esa familia, a ese hermano, a esa hermana. Mis queridos hermanos, el pastor antes hablaba aquí, mis queridos hermanos, del lugar donde somos nosotros. Oiga bien, el hermano, y para que no se le olvide a usted, había una directiva de unos grupos, oiga el nombre que tenía, el grupo de los bolos. Y era cierto, toditos eran bolos. Mire, tomaban de viernes, sábado y domingo. Y en todas las 3 días de borrachera recogían como $1,000 para familias del cantón ayudar. ¿Cuánto recogemos nosotros? Y estamos en la verdad. Que el Señor los ayude. Mis queridos hermanos, porque es cierto, la pobreza no se va a terminar. Pero mis queridos hermanos, como dijo Pablo, aún de los de la fe, mis queridos hermanos, no hay que abarcar todo, no es necesario que abarquemos todo, pero hay que abarcar aquí. Usted ve algo, actúe. Mis queridos hermanos, eso es lo que la palabra manda eso. O si no, pues dígame usted que si estoy hablándole algo que no es así.
Mis queridos hermanos, la palabra nos manda cosas sencillitas, hermanos. Mire, para usted que gana 30, 40 dólares la hora, que le dé 100 pesos, son 2 horas de trabajo, hombre. A una vida necesitada. O que lo invite a un platillo de comida, hombre. Alguien me decía, fíjate que yo vi allá un hermano que estaba invitando a una familia y él los conocía. Y digo yo, gloria a Dios. Y le hablé y le dije, hermano, los felicito. Porque mis queridos hermanos, así quiere el Señor que nosotros actuemos. Mis queridos hermanos, para mí fue un gran privilegio ser el portador de la palabra en esta hermosa tarde. Hermano, esta palabra, si usted quiere acercarse a mí y me dice, hermano, eso está malo lo que usted habló, lo vamos a ir a la Biblia. Lo vamos a ir a la Biblia. Y no quiero dañarlo ni que me dañe usted a mí, pero la palabra es la palabra. Y yo el mensaje que recibí fue para esta mañana, para predicar la palabra de Dios. Así es que la palabra es Dios predicada. Esto es, mis queridos hermanos, para que yo no le estoy diciendo que yo soy perfecto, pero para que vayamos, mire, despacito. Primero usted bolsilla con 5 dólares, ve una necesidad y va a decir, espero que aquella vida no diga, puchica, los 5 dólares. El Señor así trabaja, hermano, despacito. Y la bolsa también. Mis queridos hermanos, que vayamos, mire, practicando, que lo practiquemos. Mis queridos hermanos, cuando veamos una necesidad, no cerremos los ojos. Mis queridos hermanos, yo creo que eso es lo que al Señor le agrada. Para mí fue un privilegio, mis queridos hermanos, ser el portador de la palabra en esta hermosa tarde. Que la paz de Dios esté con cada uno de todos nosotros y que el Señor les bendiga.